escribiendo. La presencia de Dios es real, su gloria está visible, del norte y del sur vendrá. Come the fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a abrir acá donde... Un poquito, esto es un estudio, pero a la vez es un llamado de atención de parte de Dios. Yo estaba dando el fruto del Espíritu Santo. Habíamos visto bastante bien profundo lo que significa el amor como fruto, como racimo de todos los demás frutos, y que va a ser lo único que va a tener premio, más que nada, pero el Señor me cambió. No puedo seguir. Después vamos a seguir, ojo que es muy interesante el tema que sigue, pero estoy escuchando muchas cosas. Veo que muchos hermanos se están preocupando por el Apocalipsis, la interpretación de las 7 cabezas, los 10, bueno, lo que sea, ¿no? Con respecto al Apocalipsis, y se van por allá a cualquier río y a cualquier montaña y mezclan todo y no tienen ni siquiera clara la salvación y ya están hablando de las épocas del anticristo y que si si Jesús viene antes que la tribulación, después, en el medio, y empiezan a meterse en brollos. Se empiezan a meter en fábulas, en cuentos de viejas, como dice la Biblia, sin conocer nada. Hermanos que hace 2 meses que son creyentes y ya quieren hablar de la escatología y de las palabras etimológicas de Belcebú y no sé cuántas cosas más, y no tienen ni siquiera claro lo que es la salvación. O sea, no conocen a Cristo y ya quieren conocer el anticristo y quieren conocer cosas proféticas últimas de los últimos tiempos, y se hacen un matete tan grande en la cabeza y le hacen matete a los demás, de tal forma que peligramos de no deslizarnos. ¿Por qué? Porque escuchan cualquier voz, de cualquier fuente toman agua y terminan tomando agua podrida y contaminados. Entonces, el Señor es como que nos advierte a tener cuidado qué clase de cosas estamos escuchando, nos estamos alimentando con qué clase de palabra, a quién estamos viendo, a quién estamos prestando oídos, y que tengamos cuidado, porque el Señor, hermanos, a ver, lo poquito que yo puedo conocer o no con respecto a la palabra, no es solo porque el Señor baja todas las noches y me dice, mira Jacqueline, esto es así, esto es así, vos tenés que hablar así, vos tenés que hablar así. No, hermanos. Estuve aprendiendo, amén. No significa, el estudio no significa nada, porque ante Dios todo es como basura, no sirve nada. Mi capacidad a Dios no lo va a sorprender, porque si me dio algo, me lo dio Dios. Y así a cada uno de nosotros, amén. Todos somos capaces ante Dios y Dios nos va a ir dando los dones de acuerdo a lo sepamos administrar y de acuerdo a nuestra fidelidad. Pero dice en una parte de la Biblia que nosotros tenemos que mirar a aquellos que nos antecedieron, aquellos de los que aprendimos, aquellos de los que nos enseñaron la palabra, y que nos fijemos el fin de cada uno de ellos y que así lo imitemos. Entonces, yo tengo gente atrás que me está respaldando, vidas atrás. Porque gracias a Dios, así como decía Pablo, que pudo aprender al lado de los pies de Gamaliel, no por agrandarse ni nada, porque eso dijo que todo lo consideraba basura, pero tenía bases escriturales, hermano. Gamaliel no era cualquier cosa, era un fariseo y le enseñó, y años aprendió, él era fariseo de fariseos. Eso no es que le sirva ni lo haya hecho salvo a Pablo, si no se había encontrado con Jesús, él mismo perseguía a la iglesia. Pero las bases escriturales que él tenía eran sólidas. Estuvo incluso, a pesar de que sus bases escriturales eran sólidas con respecto al judaísmo, él tuvo que aprender 3 años en el desierto, dice la Biblia. Amén. Y tuvo una pequeña iglesia de 12 personas y les estuvo enseñando y ministrando. ¿Sí? Y después, al lado de él estuvo criado
alguien que ya venía con una fe genuina, depositada en su abuela y en su madre, o sea, que sirve lo que nos enseñaron antes, nuestros antepasados, y también eso ayuda a que no nos desviemos en cualquier pavada que anda ahora dando vuelta por ahí. Hermanos, tengamos mucho cuidado, estamos en los últimos tiempos y estamos escuchando cualquier barbaridad, cualquier barrabasada que se hacen en las iglesias, dentro, fuera y por los costados. Tengamos cuidado, mezclan las brujerías, mezclan la hechicería, mezclan cualquier cosa, mezclan el bailongo dentro de la iglesia, y he visto pastores enseñando bailes de paso, de no sé qué, tipo salsa, no sé, para bailar los nuevos temas musicales cristianos. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, porque de tanto buscar que acá no me gusta por tal cosa, que acá le encontré un bichito de luz en el pelo al hermano y ya no voy, y allá no me gusta porque habla muy fuerte, y el otro dice mucho aleluya, y tantas pavadas que nos ponemos a mirar, que son cosas que no hacen en sí a la salvación, y no miramos realmente lo que estamos comiendo. Y por ahí, porque una iglesia brilla y no sé cuánto más, vamos ahí y terminamos escuchando doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, cuidado. Yo sé cómo terminó mi abuelo. Y no lo estoy diciendo por ninguna cosa, por favor, que esto quede, que no es por que uno diga, yo no sé nada, el Señor sabe. Pero lo poco que pude aprender y lo poco que pude ver y la conducta que vi en él, como también pude ver en la conducta del pastor Pascual Crudo, y también pude ver en la conducta de Alejandro Palacios, de Humberto Colindrich, he crecido por misericordia de Dios a los pies de hermanos que están en la gloria de Dios, y que el día que partieron, uno de ellos partió en un campamento predicando el evangelio diciendo, yo sé que voy a estar en la Nueva Jerusalén, y ya me veo caminando, y esa noche tuvo un ataque y se murió. Pascual Crudo, en Tucumán, en un campamento, predicando la sana doctrina. Sé también, estuve ahí cerquita, muy cerquita de nuestro querido hermano Luis Tolosa, que era un evangelista que daba la vida para que un alma se arrepienta, no le importaba estar hasta las 3 de la mañana, 4, tocando el trombón, predicando, hablándole al que sea necesario, se quedaba con los hermanos hasta lo último, y partió con el Señor, y así el hermano Alejandro Palacios, y así mi abuelito. ¿Me entienden? Cuando una persona parte con el Señor realmente, y parte en paz, y parte diciendo, he cumplido la misión, entonces a esos escuchen. ¿Amén? Ahora estamos escuchando baratija. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Qué clase de doctrina estamos escuchando? Tengamos cuidado de qué nos estamos alimentando. El Internet es muy bueno, hermanos. El Internet hace que muchos hermanos que son preciosos en Dios prediquen la verdadera doctrina y hablen la verdadera palabra. Pero hay muchos, dice la Biblia, que en el último tiempo apostatarán de la fe y predicarán cualquier cosa que se les ocurra en su mente, imaginación del corazón, diciendo, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me habló, Dios nada, no te dijo nada, y sin embargo estás ahí hablando por internet como si fueras un gran maestro y nunca aprendiste nada, no abriste nunca tu Biblia, un poco más te podría llegar a decir, por las cosas y las barbaridades que hacen y dicen. Es terrible, hermanos. Por eso estoy para decirles, como dice la Biblia, como una trompeta. El atalaya estaba puesto en una especie de torres para mirar cuando venían los guerreros contra una ciudad. Aunque esté fortificada la ciudad, tenía que haber alguien arriba para ver que no haya gente que los estén rodeando o que estén haciendo cosas alrededor para destruir la ciudad. Y como atalaya tenemos que hacer sonar la trompeta, pero sonar la trompeta en forma incierta, no, en forma certera. Debemos avisar, hermanos, tengamos cuidado con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, con lo que es la venida de Cristo, que es en 2 fases. La primera fase es para arrebatar a su pueblo, y esa fase es en las nubes, y no lo va a ver todo ojo. Pero después sí lo verá todo ojo cuando venga con poder y gloria a reinar. Pero mientras tanto, hermanos, tenemos cosas nosotros que hacer, que estar preparados, no podemos estar perdiendo el tiempo. Hablando de cosas y sucesos finales sin conocer ni siquiera lo que dice la palabra de Dios. O inventando. Hay muchas noticias que sí nos alarman, hay muchas noticias que sí están dando cumplimiento a la profecía escrita, pero hermanos, no es para que demos clase ni cátedra, se ponen a hablar, a veces a disertar de temas en profundidad, que ni siquiera, es como que estamos nadando en el río y ni siquiera sabemos nadar con el pie en los talones, se ahogan mal, pero no les importa, siguen hablando igual. Y eso me da un poco de temor, hermanos.
porque temo ante Dios, amo a Dios, y si hay algo que me molesta y detesto, es escuchar a charlatanes que hablan pavadas, que no supieron nunca nada, nunca estuvieron a los pies de nadie que supiera, y los que le enseñaron a ellos capaz que están en el mismo infierno ardiendo. Porque había pastores que iban a casar y qué sé yo cuántas cosas más y terminaron muertos. Porque con Dios no se juega. Tengamos cuidado con lo que estamos aceptando, lo que estamos escuchando. Que Dios tenga misericordia primeramente de mí. Que cuide yo. Decía un coro de la escuela dominical, cuida tus ojos lo que ven, cuida tus oídos lo que oyen, porque hay un Dios de amor que vigilándote está. Amén. Sigamos a aquellos que fueron nuestros precursores, pero que terminaron bien la carrera. Que terminaron bien, que dijeron, bueno, he ganado, he podido luchar hasta el final, he corrido la carrera como corresponde, he peleado la buena batalla de la fe. Es más, me espera la corona. Hermano, eso tenemos que escuchar de las personas cuando parten con el Señor si son siervos de Dios. No podemos estar en que se habrá ido al cielo, al infierno, ¿dónde estará su alma? Porque la vida era tan paupérrima con respecto a las cosas espirituales, daba tanto que decía su testimonio y su cosa que hasta dudamos dónde está su alma. Entonces, ¿de quién estamos aprendiendo? ¿A qué voces estamos escuchando, hermanos? Sepamos discernir. Si una persona lo que está predicando lo vive, si una persona predica, si una persona se interesa por las almas, más que por el dinero de ellas. Amén. Si una persona no hace excepción de personas, cuando viene alguien nuevo, es lo mismo si es rico o si es pobre, porque dijo Dios en una de las oportunidades que Juan el Bautista tenía dudas sobre Jesús, él dijo que miren qué es lo que él hacía, que sanaba a los enfermos, que los paralíticos eran levantados y también que se le predicaba el reino de Dios a los pobres, fíjense, igual que ahora, ¿no? Bueno, eso es tema aparte, pero hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu. No estamos hablando acá de dinero, estamos hablando las personas humildes de corazón, las personas contritas y humilladas que le piden perdón a Dios cada vez que erran, tratan de esforzarse por seguir la santidad. Tratan de, como dijimos la vez pasada, mantenerse puros, sin mancha, con la ayuda del Espíritu Santo, amén, porque por nuestras fuerzas no podemos, pero en Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y sabemos vivir, gracias a Dios, en riquezas como en momentos de necesidad, sin dar la vuelta a la espalda a Dios, echándole la culpa de que por qué no tenemos. Siempre agradecidos en todo. Eso nos enseña la palabra. Las dos fases de la venida del Señor, la primera, nos vamos a encargar de eso, del arrebato de su iglesia, para que no ignoremos, hermanos, porque muchas falsas profecías están siendo dadas últimamente, muchos falsos maestros se han levantado, muchos falsos pastores, falsos apóstoles, que están tratando de hacer cosas para seducir a la verdadera iglesia y para destruir a la iglesia verdadera y que entre medio de tantas voces la gente de afuera se confunda y escuche cualquier cosa. Tengamos cuidado. Amén. Dios nos ama, por eso nos trajo esta noche para escuchar esto y para que tengamos las antenas bien paradas, para que cuando alguien nos pregunte, sepamos qué responder. ¿Amén? Porque a veces no sabemos, no escuchamos, no entendemos, abrimos el Apocalipsis, parece que está escrito en otro idioma, tiene cosas bastante difíciles. El Apocalipsis no es para todos. Uno que recién comienza el Evangelio, decirle, léete Apocalipsis 17, la gran ramera, después los matamos. Pero la gente ahora está buscando cosas raras, está buscando cosas que por ahí lo tiene que leer al último, al principio. Empezá por el Evangelio de Juan, empezá por Primera de Juan, para que se te afirme la fe, que el que tiene al Hijo tiene la vida, vos tenés que saberlo a eso, que si tenés a Jesús tenés la vida eterna. Ese es el secreto del Evangelio. ¿Amén? Entonces, hermanos, vamos a ver un poquitito sobre el arrebatamiento. Sabemos que arrebatar significa atraer hacia uno mismo. Si nosotros en este momento tuviéramos un imán y unos clavos y otras cosas de plástico y otras cosas de otros materiales, ¿qué pasaría si yo levanto el imán? Si yo tengo el imán, ¿sí?, cerquita,
Acá hay cosas de metal y hay cosas de plástico. ¿Qué pasaría si yo voy levantando el imán? El metal está levantado por el poder magnético del imán. No se ve, pero existe. No podemos negar que hay una atracción magnética entre un imán y cosas de metal. Amén. Entonces, así va a ser Jesús cuando Él venga a buscar a su iglesia. Los que estemos en la tierra vivos, si Dios así lo permite, vamos a ser arrebatados juntamente con los que primero fallecieron antes que nosotros, que están durmiendo en este momento, lo dice la palabra, los que duermen. Ellos van a ser arrebatados primero que nosotros, y nosotros luego, juntamente en el aire con ellos, seremos transformados, porque este cuerpo que es animal no puede heredar la incorrupción. Este cuerpo es corrupto, amén, se va corrompiendo con los años, se nos va poniendo viejito, se nos va achicharrando con la humedad. A nadie, a mí me miro, al espejo. Yo soy la primera acá. Entonces, nuestro cuerpo se nos va pudriendo, así se los digo de una, si al que le gustó viene, al que no lo lamento, le traigo la noticia. Aunque te operes y te hagas lo que te hagas, los años que tenés, lo tenés. Y cuando te tenés que ir, te tenés que ir. Estés jovencito, estés recién operado, como sea, te vas a ir igual. Entonces a veces nos preocupamos mucho en el estuche y en lo de adentro lo dejamos que se pudra. Preocupémonos por lo de adentro y el estuche dejémoslo tranquilo. Amén, que eso es lo que Dios quiere. Él entonces va a ser como un imán. Los que somos de Cristo, los que tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón, esas personas, los que aceptamos al único camino que existe, que es Jesucristo, el único que dijo yo soy el camino, nadie más lo pudo decir, ningún filósofo, ningún sectario, nadie puede decir yo soy el camino. Solo Jesús lo pudo decir en realidad, y fue y lo mostró que Él era el camino. Amén. Entonces, Jesús viene. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, lo van buscando. Primera Tesalonicenses 4, 2 versículos nada más, 16 y 17, el que lo encontró, lo lee, por favor, bien fuerte. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Bueno, acá nos dice los pasos, amén, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Nosotros tenemos que ser las trompetas de Dios, hermano, en los últimos tiempos, tenemos que estar sonando, porque viene Cristo, y después no va a haber excusa, hermanos. Acá le avisamos que viene, en otra iglesia no sé, acá le estamos avisando que el Señor viene pronto. Amén. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, no cualquier muerto, sino aquel que está en Cristo. Y no lo digo yo, no hago discriminación ni nada por el estilo. Lo hace Dios. Arréglese con Dios los que tienen problemas. Amén. No lo digo yo, porque vieron que ahora está tanto de moda que todos discriminan. Bueno, sí, hay una discriminación entre el bueno y el malo. Amén. Dice así, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si estamos en Cristo, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la Biblia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Esto en cuánto tiempo? En un abrir y cerrar de ojos, ¿sabían? ¿Cuánto tiempo que tarda, no? Para recibir al Señor en el aire, o sea que Él no va a pisar tierra en ese momento, no va a descender, hasta ahí nomás. Y así estaremos, ¿cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Amén. No tenga duda, hermano, que cuando uno es salvo y está en las manos del Señor y va creciendo en su camino, en santidad, en amor, en temor y en temblor, cuidando la salvación tan grande que Dios nos dio, vamos a ir con Jesús y no volvemos más. O sea,
Vivimos para siempre con Él. Después Él se va a encargar si reinaremos con Él en la tierra 1000 años, eso es otro tema. Pero tenemos que estar tranquilos, amén, confiados en el Señor. Y en 1 Corintios 15, estamos hablando del arrebatamiento, amén. ¿Cómo va a ser? Porque es importante saber, porque a nosotros nos va a venir a buscar el Señor, si estamos en Cristo. ¿Quién tiene? A ver, lea por favor 1 Corintios 15, que sea otro, Daniel, del 51 al 54, bien fuerte. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sigo? Sí. ¿Hasta el 54 leíste? No. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, es victoria. Amén. Amén. Fíjense, o sea, hay personas que ahora están durmiendo con el Señor. ¿Por qué? Porque están descansando de sus obras. Son personas que han vivido según la voluntad de Dios y han cumplido la misión que Dios quiso que cumplieran. Están ahí, durmiendo. No están muertos, están durmiendo. Para Dios no hay muertos. Amén. Entre los hijos de Él, ninguno está muerto. Entonces, esas personas que nos precedieron, también nos van a preceder en la resurrección si es que estamos vivos. Porque si el Señor me viene a buscar a mí esta noche, voy a ser parte de los que precedieron. Amén. Y si no, estoy esperándolo al Señor para que me venga a buscar en las nubes. Amén. ¿Lo estamos esperando? ¿Estamos preparados? ¿No hay nada que nos quite el metal o que nos tape para que cuando venga el Señor nos levante como imán? ¿Somos de metal o somos plásticos? Pregunta. No me respondo. Eso es lo que Dios quiere hablar hoy. En Joel capítulo 2, versículo 30 y 31 vamos a empezar a hablar ahora de las señales de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que me dice a mí? Jacqueline, estoy pronto a venir. ¿Qué cosas me dicen de la Biblia que Jesús está pronto a venir? Amén. Vamos a leer las señales antes del fin. Hola, Dios les bendiga a todos. El que encontró Joel, estamos hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, que Jesús está muy pronto a venir, y aquellos que creen en Cristo y le han aceptado como Señor y Salvador, van a ser parte de ese arrebatamiento. ¿Amén? Y ahora estamos viendo las señales que nos dice que esto está cerca, que está por venir. Vamos a leer Joel 2, 30 y 31. El hermano que lo tiene, por favor, en voz bien fuerte, para que se escuche, lo dice. Prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bueno, esto está hablando de los tiempos del fin. Prodigios en el cielo y la tierra. Están pasando muchas cosas últimamente, tanto en el cielo como en la tierra. Señales como eso de la luna con el color rojo, ¿sí? Casi anaranjado rojo, tipo como teñida en sangre. Lo dice la Biblia y de hace miles de años atrás lo dice. Entonces, hermanos,
las profecías están cumplidas, amén, y Jesús va a venir por su iglesia muy pronto, pero tenemos que saber cuáles son esas señales. No podemos ser engañados, ya lo digo, por algo barato en internet que nos habla del apocalipsis y del gran dragón y la ramera y no sé cuántas cosas más, cuando no entendemos ni siquiera todavía lo que es la salvación. No podemos hablar de temas escatológicos ni temas finales si todavía no tenemos la base ni nuestra vida fundada en Cristo. Amén. Para eso hay que estudiar, hay que aprender y no equivocarse. Amén. Y que el Señor me ayude. Fíjense que como nunca han muerto personas por rayos en diferentes partes del mundo, lo que nunca pasaba, por ahí pasaba alguna. Vieron que antes se decía mucho, no sé, yo soy muy vieja capaz para decir esto, ¿no? Si te estoy mintiendo, que me parte un rayo, a mí. Pobrecito el que decía eso, porque ahora se murieron casi todos los mentirosos. Entonces, si es así, porque en realidad están pasando estas cosas, estos fenómenos naturales que están pasando, es para llamarnos la atención. Tenemos que estar en alerta. Nosotros es como que Dios nos está diciendo, estamos en la hora final. Amén. En la hora 11. Está por tocar la trompeta. Las cosas que están pasando en el mundo no nos puede pasar así desapercibidos, ¿sí? Seguimos con nuestro ritmo de vida, todo lo más bien, me levanto a la mañana, digo, Señor, bendíceme, ya está, esa es mi vida de oración terrible, muy profunda, y entonces voy, salgo, trabajo, me mato por trabajar porque tengo que tener mi casa, mi coche, mi esto, mi, y después que termino de hacer todas esas cosas, si me queda tiempo, por ahí leo un versículo que estaba justo anotado en el almanaque, y después oro fervientemente, Señor, bendice la comida, amén. Y por último, cuando me voy a dormir, Señor, bendice mi sueño, amén. Y esa es toda mi vida de oración, de ayuno y de todo lo que quieran y de lloro delante del Señor. Muchos cristianos están viviendo de esta manera y así les deben salir los estudios de Apocalipsis, ni hablemos. Entonces, hermanos, no juguemos a los cristianos. O somos o no somos. ¿Somos de Cristo o no somos? No podemos vivir en los grises. Lamentablemente ahora también en internet hay muchas frases grises, yo lo comentaba con el hermano Adrián, porque a veces hay hermanos que sin conocer, como yo, a veces ponemos me gusta en alguna frase, y después cuando sale en la página de donde pasa esa frase, es una página totalmente en contra de Dios y de todo lo demás, pero en alguna de las frases los nombra Dios. Entonces, tengamos cuidado, porque hay una invasión terrible de los grises, que todo está bien, que todo está bárbaro, vos podés, vos esto, vos lo otro, y todo se mezclan los poderes, las fuerzas, las ganas, los sueños míos con los de Dios, con los de todos los demás. Fíjense, lean un ratito y van a ver que es así. Vamos a seguir hablando de esto, no quiero irme de este tema que es lo importante. Los terremotos. Hace muchísimos años atrás había terremotos también, pero muy pocos. Se escuchaba, quizás en Oriente había algún terremoto, en Chile a veces, en 1966 hubo un temblor bastante importante y también hubo una acción volcánica importante que las cenizas llenaron así el Nahuel Huapi a la orilla un poquito. Pero ¿qué pasó? Eso fue en 1966. Pero con los años, fíjense, ¿se acuerdan lo de las cenizas? Que vinieron todo, que taparon Bariloche, que taparon un montón de lugares importantes y turísticos, y la gente, con todo su amor al lugar, porque viven del turismo, limpiando a paladas todas las cenizas que habían quedado y tratando de hacer reconstrucción de lo que estaba medio deshecho. Ahora está bastante bien, pero bueno, la cuestión es que vuelve otra vez el volcán ese de chileno a traer problemas. Entonces, si no me equivoco, es el Copahue. Porque a veces se me confunde Copahue con Comahue, que es una ciudad de Río Negro. Entonces, pero es Copahue este volcán. Y otra vez está en actividad un poco. Entonces, estas cosas que están pasando en los últimos tiempos, si ustedes miran un poquitito para nuestro oeste, para Chile, parece que todas les tocan a ellos, pobrecitos. Todos los terremotos que hubieron fueron tremendos, tsunami, aparte del tsunami que hubo también en el oriente. O sea, estamos siendo invadidos por fenómenos naturales, que la naturaleza con toda su furia pareciera se da contra la tierra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Estos son señales, están en la Biblia y no fueron escritas antes de ayer cuando vieron cómo estaba la cuestión y el calentamiento global. Esto se escribió cuando no había calentamiento global,
cuando había algún terremoto de vez en cuando. Era otra época. Si ustedes me dicen que está escrito ahora, van a decir, ay, qué vivo, qué lindo, que cualquiera profetiza en este momento, porque saben todo lo de la ciencia, el calentamiento global, todo lo que las personas colaboran con los desechos industriales y todo eso, pero antes ni siquiera había industria en la época que esto fue escrito, ¿me entienden? Entonces esto es profético realmente, y esto es de Dios. También estaban hablando sobre las tinieblas, que va a haber días de tinieblas, dice la palabra de Dios, y están anunciando días de oscuridad por tormentas solares y otras cosas más. No hace falta meterse mucho en el tema, sí, está bueno investigar, si quieren, después investiguen bien, pero son señales que se están cumpliendo. Y dice la Biblia que en la época del anticristo, donde va a estar el anticristo reinando, va a haber unas tinieblas tan densas que se van a morder unos a otros, no, se van a palpar las tinieblas de tan densas que van a ser la oscuridad que va a haber. No sé por qué, va a haber un apagamiento seguramente de parte del sol. No sé qué va a pasar bien científicamente, no lo puedo explicar, pero yo creo a la palabra porque se está cumpliendo todo. Amén. Lo mismo la luna roja también lo verán. Antes, ay, siempre hubo, dice la gente, claro, pero una vez cada cuántos años. Pero ahora que se den todas seguidas, en diferentes partes del mundo que se puedan ver, no es lo normal. También podemos ver, tanto en el cielo como en la tierra, muchas cosas. Y en el mar, ¿no es cierto? En Joel 3.1, ¿qué dice? Otra señal que ya se dio desde hace muchos años y que la vemos, tenemos amigos justamente que cumplieron con esta señal, 3.1, Joel 3.1, donde estaban ahí nomás. Porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, El versículo 1, hasta ahí. Dios está haciendo volver a su pueblo a su lugar. Desde 1948 sabemos que Israel es una nación nuevamente, pero no iban muchos, y ahora están yendo. Se le paga la casa, se le da un trabajo, se dignifican a los judíos que vuelven a su país y están produciendo y haciendo un montón de cosas, aparte de los secretos de guerra que solamente ellos saben, en los armamentos sofisticados que ellos tienen. Es una nación potentísima. Y están volviendo los cautivos de Judá a su lugar. Otra señal. Y dice que no va a pasar esta generación hasta que todas estas cosas se den. Cuando se van dando es una generación. La generación máximo son 100 años. Amén. Esa generación desde 1948, vaya sacando la cuenta, no falta mucho, si es que se tarda algunos años más el Señor, pero no falta casi nada. Yo diría que justamente dijo antes de la generación, en esa generación misma va a ser dado el final. No el fin del mundo, no estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando simplemente del arrebatamiento de la iglesia. Porque la gente mezcla todo hoy en día. Hace unos 10 años más o menos, volvieron mucho porcentaje de pueblo judío a su país con todas estas promesas de bendición, de que le daban la casa, de que le daban todo, le daban el trabajo también y seguro. Lo que sí los hijos tenían que, si son jóvenes, tenían que cumplir los 2 años obligatorios del servicio militar y estar siempre, o sea, preparados, por más que sean ex soldados, cuando hay algún revuelo, son parte del ejército. No se salvan, siguen siendo parte. Lo digo por conocimiento de causa, tenemos amigos allá y los chicos que cumplieron ya los 2 años, sacando a Melanie que se había casado, los demás estuvieron en el ejército de nuevo, tanto Pablo como Cristian. Familia Borestein. Y estuvimos orando acá en la iglesia por ellos, en el problema último que hubo. San Mateo 24 es uno de los capítulos que tiene bastante clara las señales de los últimos tiempos antes de que venga Jesús. En San Mateo 24, versículo 37, y alguno que vaya buscando Génesis 6. Nos estamos ubicando en el reloj de Dios, amén, para saber. Si el que lo tiene, Priscila. Sí, 24:37, bien fuerte, por favor. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, como en los días de Noé. Si vamos un poquito a la historia, a ver quién era Noé,
Ahí nos vamos a ir dando cuenta de otras cosas. Después el mismo capítulo 24 de San Mateo nos cuenta más detalles, pero vamos a lo principal de Génesis 6, el versículo 5, el versículo 11 y el 12. Así, 5, 11, 12. El que lo encuentra, por favor, lo lee. Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Le suena esa época? ¿Huele a algo? ¿No? Continuamente el hombre piensa en el mal, en cómo dañar al prójimo, en cómo ganarle el puesto al otro, si es posible haciendo trampa mejor, en cómo poder hacerle la vida imposible a alguno, cómo vengarse de otros, cómo hacer que la vida de uno sea insegura. Entonces, hermanos, con respecto a esto, estamos bien al tope con esto. Sigamos. El versículo 11, Chapo, por favor. El 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y el 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida por toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, hermanos, creo que violencia. ¿Cuánta gente puede salir tranquila a la calle, ir al trabajo y estar contento, feliz y decir, no tengo problema, todo está bárbaro, en mi barrio el robo no existe, por donde yo vivo todos somos felices y puedo dejar la puerta abierta de casa y la bicicleta fuera, por ejemplo, como hace unos años se podía llegar a dejar? Hermanos, la violencia está multiplicada. Y no solo está multiplicada, sino que un poco más alabada por todos. Ni hace falta que cuente mucho de esta persona de la moto, que se hizo famosa y un poco más gana el Premio de la Paz. Dentro de poco lo vemos, Premio Nobel de la Paz. Este hombre que quería comprarle un juguete a su hijo, entonces tenía todo el derecho de robar, maltratar. No hay ningún problema, porque tenía un buen objetivo, ¿no?, de regalarle algo a su hijo. Así estamos, así está la justicia. No hablemos de nada porque no me interesa ni meterme en ningún tema que es cabroso. Pero estamos hablando de la inseguridad en el mundo, no solamente en un país. En todo el mundo donde vayamos, los ladrones están al margen, a la noticia del día, los narcotraficantes, las muertes por el terrorismo. Hay países donde los cristianos están siendo fulminados, ciudades enteras, por los ISIS, no sé cómo se llaman esos, que matan terriblemente a todos los cristianos. Pero eso no le importa a nadie, la noticia. Pero el mundo está así como estamos, ¿sí? Ahora, si un cristiano habla del pecado, está discriminando, ¿me entienden? Pero que maten a los cristianos, no hay ningún problema. No hay derechos humanos ahí. ¿Me comprenden cómo está el mundo? A lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno. Entonces, estas son señales de que Jesús viene pronto. Nosotros vamos a seguir leyendo en el capítulo 24, versículo 38 de Mateo, que dice otro poquito más de cómo era la época de Noé, nos aclara un poquito más sobre Noé y sobre lo que está pasando ahora. 24, seguimos 38. Son algunas de las señales, hermanos. Si no abrimos los ojos con estas señales es porque estamos profundamente dormidos. El que lo encontró, por favor, lo lee. 24, 38. Sí. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Bueno, fíjense, acá nos está dando un poquitito más. ¿De qué nos está hablando? Estaban comiendo y bebiendo. Como nunca, festicholas por cualquier cosa, siempre está bueno para festejar, para tomar, para pasarse unas copas de más. Como nunca, las fiestas,
Bueno, vamos todos a comer allá, vamos a comer allá, vamos a tomar acá, yo llevo la dama Juana, yo llevo esto, yo llevo lo otro, y todo viene bien para tomar y comer, ¿sí? Donde sobran los amigos. Después cuando hay algún velorio o algo eso no hay nadie, pero en las fiestas estamos todos. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Lamentablemente es así. Dice que también estaban casándose y dándose en casamiento. O sea, yo me caso, después me puedo dar en casamiento. ¿Ustedes me comprenden? Me caso una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, me divorcio express, vuelvo a casarme. Después puedo tener el deseo que yo quiera, puedo cumplirlo, y me puedo casar realmente con quien yo quiera, del sexo que sea, no interesa, es lo mismo. Dentro de poco se van a poder casar con animales también. Quédese tranquilo que va a pasar. Y va a pasar. Es un derecho. ¿Comprenden? También tengo derecho sobre mi vientre, si estoy embarazada y tengo ganas de reventar al hijo que tengo adentro, tengo todo el derecho porque yo soy la madre y se terminó. El hijo, los derechos de él que lo defienda cualquiera. ¿Sí? Y los niños no tienen derecho a elegir una madre y un padre. Ustedes me comprenden. No importa cómo queden esos hijos cuando vean las alteraciones contra la naturaleza que está viendo. No interesa al hijo. Acá interesan los derechos de los grandes. Los hijos, es todo mentira. Es más, si yo tengo 2 o 3 matrimonios y cualquiera de los padrastros pueden violar a uno de los hijos de vaya a saber de quién de los otros padres, tampoco, ¿quién los defiende? Sí, también hay teléfonos para llamar y todo, pero cuando ya pasó el problema. ¿Quién ayuda a esos chicos con esos traumas? Que no saben quién es la madre, quién es el padre, porque ya tienen tantos padres y madres y la novia de con el que ya no saben ni quiénes son, no tienen identidad esos chicos. Y muchas veces se la pasan todo el día en la calle. ¿Sí? Porque mamá ya está buscando el 4.º novio porque el 3.º también la dejó. Hermanos, estamos en esta época, como la época de Noé, casándose, dándose en casamiento. También las chiquitas esas que se están casando de 12, 13 años. Una perversión absoluta porque la gente que tiene plata hace lo que quiere, como siempre. Vi en internet una nena de 13 años casándose con un hombre de 30 y no sé cuánto. No, era para que tomen conciencia, porque hay países que lo hacen. Bueno, pero lo hacen. Entonces todos se levantaron diciendo... Claro, como diciendo, como en este caso se levantan todos, pero en países que es ley o lo que fuera, está todo bien. Está perfecto, bueno, no me enteré el final, pero está bueno. Pero el derecho de esas niñas, ¿quién? En los países esos, ¿verdad? A veces hay países que vienen a Argentina y dicen yo tengo el derecho de esto, lo otro, pero si vos vas al país de esa persona, te acribillan a balazos, pero está todo bien. Ellos sí tienen derecho sobre tu vida. Ahora acá no lo podés ni decir, ni siquiera a ver si pensás 2 veces las cosas antes de decirlas o de enjuiciar a los demás. Pero ellos, o sea, acá todos los derechos, pero en sus países vos no podés ni siquiera pisar porque te pisan, te matan, te ahorcan, y ni hablemos si somos cristianos. Ahí, peor todavía. Entonces, hermanos, a veces se mofan de los derechos humanos y los derechos, pero el que más se mofa de todo eso es el que menos a veces respeta esas cosas, ¿no? Y a veces los cristianos somos perseguidos, y los cristianos simplemente porque le llamamos pecado, aquel que anda en la borrachera, aquel que anda quizás drogándose, aquel que está andando en cosas que no debe, que está robando, todas esas cosas, y nosotros discriminamos. Eso no es discriminación, hermano, eso es decir lo que Dios dice, lo bueno, bueno, lo malo, malo. Y Dios ama a esas personas. Nosotros amamos a esas personas, pero le presentamos a Cristo quien puede transformar sus vidas y darle realmente el sentido que ellos necesitan, porque una persona que se dedica a veces a la droga o al alcohol es porque no tiene identidad, porque esa persona no tiene sentido de vivir, por eso llena su vida con cosas que solamente le duran un momento, una noche o un ratito, ¿me entienden? Nosotros tenemos el sentido de nuestra vida, tenemos un propósito para vivir porque Cristo nos hizo nuevas criaturas y Cristo nos dio el sentido de nuestras vidas. Amén. Estas señales que se están dando en el fin, que tienen que ver con todo esto que dicen estos capítulos, nos tienen que abrir el panorama
para poder hablar con autoridad con otras personas. No porque leí de acá, saqué del diario aquel y agarré del otro lado. No, la propia Biblia nos dice, Jesús mismo habló de estas cosas que iban a pasar. Y lo habló en una época que no había estas cosas que hay ahora. Amén. Vamos a leer también una de las cosas más importantes que nos dice en San Mateo 24, versículo 24. Esta es la señal quizás de las señales, porque proliferaron que da miedo. Entonces, léanlo porque esto es importante, que es lo que veníamos hablando al principio, porque hay que tener cuidado, hermanos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, como nunca hay falsos maestros, falsas iglesias de falsos pastores que enseñan falsas doctrinas y los lleva derechito al infierno, que ese sí es verdadero. Amén. Pastor que no habla de pecado, pastor que no habla de arrepentimiento, pastor que no habla de Cristo, pastor que no habla de la cruz, pastor que no habla de la santidad, pastor que no es pastor delante de Dios. Amén. Porque estamos para predicar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios y el Evangelio me habla de las buenas nuevas, que es que Jesús vino en carne, murió y resucitó al tercer día y está con Dios Padre a la derecha, en el cielo, y está preparándonos lugar para nosotros. Amén. Ese de sencillo es el Evangelio. Cristo murió por mí, limpió mis pecados con su sangre, yo soy una nueva criatura. Soy una hija de Dios, me dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No es tanto lío el Evangelio, la gente hace lío para confundir a otras personas. Amén. Entonces, hermanos, las cosas como son, con el nombre que tienen que tener. Preocupémonos de que nuestros nombres, dice la Biblia, estén escritos en el libro de la vida, y no tanto que profeticemos, y tanto que esto, y tanto que lo otro, que los demonios se vayan, que esto y que aquello, y que... No, hermanos. Realmente alegrémonos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. El que tiene al Hijo, tiene la vida, lo vuelvo a repetir, lo dice en Primera de Juan. Hermanos, ¿cuántos pastores, cuántos apóstoles se han levantado teniendo visiones personales, deseos y sueños, y quieren que Dios cumpla sus sueños en vez de ellos cumplir el sueño de Dios? No importa lo que Dios quiera de mí, lo que importa es lo que yo quiero de mí, entonces le pido a Dios que bendiga lo que yo quiero hacer para Él, porque encima se lo estoy haciendo a Él, así que tiene que estar recontento con mis ideas que son mejores que las que Él tiene. ¿Me entienden? Hay gente tan soberbia que solamente con su vida están acumulando ira para el día de la ira. Si no se arrepienten, ojo que Dios los ama y está esperando que se arrepientan y vuelvan al primer amor, y vuelvan realmente a la senda antigua, y vuelvan a la sana doctrina, y dejen de andar con cuentos de viejas, con fábulas interminables que nos llevan a nada, solamente a la perdición. Hermanos, los ojos abiertos tenemos que tener. Estamos en los últimos tiempos. El Señor nos está advirtiendo que estas personas proliferan. En una parte de la Biblia también habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, todas esas cosas, lo que pasa ahora, que vemos todos los días alrededor nuestro, estamos minados. Bueno, esos son el carácter de los hombres, pero de los últimos tiempos. O sea, estamos en la hora 11. ¿Amén? Somos los obreros llamados en la hora 11. Las 12 ya se acercan. En los judíos, si yo no me equivoco, tenían 12 horas para dividir el día. ¿Sí? ¿Sí? Porque tenían 6 horas que eran de día y 6 de noche. Amén, si yo no me equivoco. Si alguien sabe algo más, me lo dice ahora, por favor. Pero si no me equivoco, es así. Por eso la tercera hora del día era, si no me equivoco, también el mediodía. ¿Sí? Porque eran 6 horas. ¿Sí? ¿Estamos? Más o menos.
En 6 horas dividían la luz del día, más o menos. Y después 6 horas de noche. O sea que la hora 1/10 es la última hora antes de que amanezca, casi. Y es la hora más oscura, antes del amanecer. Entonces, hermanos, estamos en la hora de las tinieblas profundas. Estamos en la hora parecida cuando Jesús, ¿se acuerdan después del Getsemaní que lo vinieron a buscar? Esta es la hora de las tinieblas. Esta es la hora que yo sé que Satanás va a hacer de mí lo que tenía planeado, lo que quería hacer. Acá está mi cuerpo, ¿no? Como diciendo así, que por muchos es partido. Bueno, a Jesús le empezaron a partir el cuerpo desde que lo agarraron todos los que le tenían bronca, ¿no? Y que lo golpearon, lo bofetearon, le tiraban la barba, lo escupían, le pusieron corona de espinas. Ya venía partiendo el cuerpo desde que lo tomaron la hora de las tinieblas. Nosotros estamos en una hora muy difícil, hermanos. Pero como la reina Esther, cuando le dijo Mardoqueo, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Así nosotros debemos saber y estar seguros que para esta hora estamos llamados por Dios para iluminar el último momento que queda antes de que venga Cristo a buscar a su iglesia. Es la peor hora, es la hora más difícil. Cuando Dios habla de los obreros, de aquellos que Dios los llamó a la primera hora, a la segunda, ¿no? Así, a la novena, todo eso, que se quejaban porque dice, nosotros aguantamos todo el peso del día, y a esto le das un denario igual que nosotros, pero Dios sabe lo que es el peso de la noche. Estamos llamados para esta última hora, hermanos. Como trompetas de Dios debemos pregonar, debemos hablar de Cristo a los que no lo conocen, porque depende de nosotros. Mucha gente quizás no escuche nunca más nada del Evangelio si no es por nuestra voz. Aquel vecino por ahí que pasa a nuestro lado todos los días y nos saluda y de golpe lo dejamos de ver y nos enteramos que murió y no fuimos capaces de darle un folletito, de decirle Jesús te ama, Jesús cambió mi vida y quiere cambiar la tuya. ¿No somos capaces? Sí, hermanos, empecemos a ser capaces de iluminar en la última hora. Jesús viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y sin mancha y sin arruga significa que no practica el pecado. Y que si tiene cosas ocultas las saca a la luz, porque dice la Biblia que somos hijos de luz, hijos del día y no de la noche. Por eso, hermanos, tenemos que andar con mucho cuidado de no tropezar, porque el mundo está bajo tinieblas muy profundas y creyendo y llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno y persiguiendo a los buenos y defendiendo a los malos. Y lo estamos viendo todos los días y cada vez nos sorprendemos más. No nos sorprendamos, lo dijo Jesús. Está escrito, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Tengamos cuidado. Amén. Hermanos, tengamos cuidado entonces con los maestros y profetas, con lo que dicen, lo que hacen, que le echan la culpa a Dios porque les va mal, qué sé yo. Últimamente escucho cada cosa que si estaría en otra época por ahí prendo fuego a la maquinita esa que se llama computadora porque ya a veces hierve lo que sale de ahí, ¿no? Hermanos, también tenemos otras de las señales en el versículo 6 y 7 del mismo capítulo 24 de Mateo, que esto también es alarmante, pero los hijos de Dios no debemos alarmarnos. Esto es alarmante para el mundo y lo estamos viendo, ahora se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Sí. Deberéis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sí, y el 7 también. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, nosotros ya estamos escuchando muchas veces de guerras, de terroristas que andan, de narcotraficantes, guerras civiles, problemas entre un país y otro, que se ponen de acuerdo un rato y después se están peleando, casi que se armaba en Centroamérica entre dos países hace poquito, que tuvieron que intervenir las Naciones Unidas, y mucha tirantez por el terrorismo era el tema. También vemos que este mundo está dando vuelta de una forma muy rápida, digamos, y hay muchos pactos que se hacen entre países y otros
que nosotros no entendemos mucho, que por ahí no tendría que ser así, pero es, con países que por ahí están muy en contra de todo el resto del mundo, y este país se une con otro, y el otro se une con otro, y están como preparándose como... Nosotros no entendemos nada, pero están preparando el fichero de ajedrez, a ver, si este mueve tal pieza, yo lo mato con la reina, y con este, con aquel, y estoy unida a este país que tiene petróleo, y el otro. Es todo pensando, las personas que están arriba, en cómo, en estrategias para poder ganar si hay guerras, con quién aliarme. ¿Por qué es esto? Porque dice la Biblia, en Daniel, que la última parte de ese monstruo que vio Nabucodonosor eran los pies de esa estatua que había visto él, que eran los tiempos en diferentes etapas, después algún día lo vamos a ver. La parte de los pies era barro mezclado con hierro, o sea, era fuerte como el hierro, pero a la vez era débil como el barro. Y son todo lo que tenga que ver con las unificaciones de Mercosur, de la Unión Europea, de la ONU, de todo lo que sean uniones de naciones para cosas buenas, pero que en realidad es flojo. Tienen fuerza, por ejemplo, cuando tienen una ley o qué sé yo, se quieren meter en algún país en conflicto, se meten, y con fuerza, y tienen ejército, tienen de todo para mandar, pero a la vez, entre ellos están ahí, es muy frágil esa unión, no es verdadera. Cuando hay un problema, ya uno da vuelta a la espalda, los demás se le vienen encima. ¿Me entienden? No es real las uniones que estamos viendo. Son por conveniencia. Por ahora estoy amigo tuyo, mientras que no me convenga ser amigo del otro, y te podamos reventar a vos, que también vas a quedar abajo. Después lo van a ver a todo eso, porque es así, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Las uniones son falsas. Se unen por un bien común, por algo que les conviene, tanto a uno, a otro país, a otro, entienden, para estar unidos, pero en realidad hay cosas que después quizás van a fallar, y ahí vamos a conocer realmente las caras de cada uno. ¿Qué dice el capítulo 24:7? Que decía que se iba a levantar nación contra nación, y quería ver el final, a ver, para que veamos esa parte. Pestes. Miren, hermanos, tuvimos acá en Argentina gripe A, ¿se acuerdan? Que se cerraron las escuelas. Existía la gripe aviar en otros países, sobre todo en Europa, ¿se acuerdan las aves? Que tuvieron que matar un montón de ellas porque tenían este problema. Gripe porcina y el cólera, ¿se acuerdan? Que andaban con el alcohol en gel y todas esas cosas también, ¿se acuerdan? Bueno, y ahora todas son epidemias, pandemias, porque se van poniendo en diferentes naciones, como alguien puede viajar en avión tranquilamente de un país a otro, lleva los virus y chao, se terminó todo. Ahora están todos con los pelos así, con el ébola. En Sierra Leona, si no me equivoco es ese lugar, ¿no? Que están todos separados, como si fuera un campamento, donde están tratando de que pasen las 3 semanas de incubación. Si superan las 3 semanas, tienen posibilidades de vivir. Lo vi hoy por el noticiero de Betel, que hablaba sobre los secretos del ébola, y en esa ciudad solo sobrevive el 60% de las personas que le agarra el ébola. O sea que es una muerte casi segura, y no se sabe las secuelas que quedan, porque lo que pasa con el ébola, que como es una enfermedad nueva, están todos ahí en proceso de estudio, solamente se cubren las personas y viven como esas películas, vieron, que se veían de Estados Unidos cuando había una epidemia o esas cosas, que iban todos con esos trajes amarillos. Bueno, realmente estamos en esas épocas. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Puede llegar a Argentina? ¿Usted qué dice? Puede llegar a Chile, puede llegar a Perú, puede llegar a todos lados. En Canadá ya había un muerto por ébola y estaban todos asustadísimos. Y también en otras naciones. O sea, viaja alguien y chau, el ébola se instala en un país, porque es rapidísimo el contagio, ¿sí? Entonces, hermanos, dice que una nenita de 2 años había escapado de la parte del campamento de enfermos y quería contacto con algún humano del lado del se cruzó. Y dice que dispararon todos, desaparecieron todos en 2 segundos, y uno se puso el traje y la agarró a UPA y la llevó de vuelta con el campamento de los enfermos. Y dentro de los enfermos tratan algunas señoras de ayudar a los bebés que se quedaron sin mamá, sin papá, porque hay un montón de huérfanos. Los que más sobreviven son los niños y los adolescentes. ¿Me entienden? Está provocando estragos esta enfermedad.
No se tiene demasiada notificación acá en este país, porque acá parece que estamos en otro país, en otro mundo, pero estamos en el mundo. No se llega, hay muchas noticias que no llegan a este país, ¿se dieron cuenta? Bueno, pero esto no es para asustar a nadie, porque dice la Biblia en el Salmo 91 que ni plaga tocará tu morada. Ni que tenemos que tener miedo de peste que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, y yo creo en Dios. Y si Dios me lo dijo, no es mentiroso. Amén. Entonces, si me llega a picar un mosquito de dengue, o si me llega a agarrar alguna enfermedad, el Señor conoce. Pero yo creo que el Señor nos va a guardar de todas estas cosas, porque su palabra lo dice. Amén. Hermanos, no tenemos que tenerle temor a todas estas cosas que todo el mundo teme, porque nosotros tenemos un Padre amoroso que nos cuida, y Él nos dice que nos va a cuidar aún en la guerra de la espada. O sea, de las cosas que teme todo el mundo, nosotros no tenemos que temer. Y no porque estemos locos, sino porque confiamos en un Dios que es el que nos cuida. No nos cuida ningún presidente a nosotros, ni nos cuida ningún guardaespaldas que salimos y está atrás 2 o 3 y nos dicen, bueno, si se presentan alguno con carita medio rara, que nos quiere con esa carita como diciendo, dame todo lo que tenés. El Señor es el que nos guarda. Dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, dice la Biblia. Yo no lo estoy diciendo. Entonces, si Dios me promete todas esas cosas, si yo soy fiel, tengo todas esas protecciones de Dios. Pero no para hacerme la canchera y decir, bueno, salgo a las 2 de la mañana a caminar porque total los ángeles están conmigo. Seguramente que me van a dar una flor de paliza alguno por ahí, ¿no? Porque tampoco hay que tentar a Dios. Eso lo hablamos muchas veces, porque hay gente que interpreta para cualquier lado las cosas, entonces, son Superman después. Y después se llevan el golpe contra la pared. Hermanos, no quiero que ignoren lo que está pasando, ni en qué tiempo estamos, porque la palabra de Dios se cumple a pasos agigantados, y tenemos que estar preparados, y tenemos que predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Tenemos que hablar del poder de Dios, tenemos que hablar de este Padre amoroso a aquellas personas que no lo conocen, primero en la familia, y luego a los demás de afuera también, porque tienen que saber que hay un Dios que les ama, tienen que saber que Jesús murió por sus pecados, tienen que saber que su vida puede ser transformada, amén, y perdonados sus pecados. Hambre, no hace falta hablar mucho del tema, pero vi una foto hoy de un niño raquítico y decía abajo, esto no es África, es Misiones. Y decía la localidad de Misiones donde era, y la chacra y todo, número 147, si no me equivoco, de no me acuerdo qué localidad. Y es un nene que se estaba muriendo de hambre, si ustedes lo ven, parece un nene de África tranquilamente. Esa piel pegada al hueso, el oscurecimiento de la piel por el hambre. ¿Vieron que se ennegrece la piel por el hambre? Y sí, algunos periodistas han sacado a luz lo que estaba pasando, porque acá se esconde, se tapa todo. Pero es tremendo, hermanos, el hambre. Pero no estoy hablando por una nación, estoy hablando en el mundo, hermanos. En el mundo el hambre está multiplicado, y los ricos cada vez son más ricos, y los pobres cada vez son más pobres, y los que no tienen, que se mueran, total. El hambre es terrible. Y en estas épocas que estamos viviendo, tanta tecnología y que está el hombre por Marte, Mercurio, Júpiter y no sé cuánto más, y no puede solucionar el hambre. O si puede, no quiere. ¿Vieron? Porque vale más descubrir un nuevo planeta que sanar a los chicos enfermos de ébola o por ahí estar dándole de comer al que tiene hambre. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque estos son señales que se cumplen y que están tanto en África, en Europa, en Asia, en América total, tanto en Norteamérica como Sudamérica y Centroamérica, como en Oceanía también. O sea, se están dando en todos los continentes todas estas cosas, todos estos efectos de terremotos, maremotos, tsunamis y cosas terribles que están pasando. En el 24
9. Vamos a leer ya las últimas cosas y después algo que Dios nos dice y sobre todo algo que tengamos que tener en cuenta ahora lo que vamos a leer después, por favor. Esto es para los cristianos que tengamos que tener en cuenta lo que se viene. Versículo 9, por favor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de ellos. Amén. Hermanos, ya estamos viendo gente que está muriendo por ser cristianos o por predicar el Evangelio en países que se prohíbe predicar el Evangelio, como en India, por ejemplo, como en diferentes lugares, donde las religiones de esas personas, de esos países que matan terriblemente a los cristianos, están siendo bienvenidas a este país, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con lo oriental, todo lo que tenga que ver con las sectas y religiones de esos lugares, bienvenidos a las escuelas públicas, a todo. Todo, hay diversidad, hay unidad y todo lo que ustedes quieran. Pero al cristiano no. Es un objeto a perseguir. Tenemos que estar preparados. Amén. ¿Por qué son perseguidos los cristianos? Porque dicen la verdad. Porque el cristiano llama blanco a lo que es blanco y negro a lo que es negro. Y también llama pecado a lo que Dios le dice pecado. Amén. Y señala el pecado, pero también dice que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces, se separan las cuestiones. Si vos estás en un pecado, el Señor te rescata, el Señor te da una nueva vida y te hace una nueva persona. Y te apartás del pecado. No seguís practicando lo mismo, porque Dios quiere que vos cambies, para tu bien, porque si no te vas a morir por consecuencia de tu pecado. ¿Cuántas pestes hay que tienen que ver con los pecados que uno comete? Por ejemplo, si una persona se la pasa emborrachándose toda su vida, probablemente muera de cirrosis. Si pasás fumándote 10 atados por día, probablemente te mueras de cáncer de pulmón. Y no es porque nadie te esté señalando con el dedo. Vos estás eligiendo de qué forma querés morir. Y te dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces vos decidís. Si querés seguir viviendo así, vos sabés cómo vas a ir terminando. El que practica el sexo en forma constante, con cualquiera, todo viene bien, sexo libre, no hay problema con ninguno, nadie te tiene que decir nada, hace lo que quieras, si tenés que abortar, abortá. Después te morís desangrada en un aborto y bueno. Son consecuencias de los pecados. O por ahí morís infectado de SIDA, o de HIV, o HBI, no sé, ahora creo que se cambió todo. ¿Cómo es ahora? ¿IVH es ahora? ¿También algo? Creo que dieron vuelta a las siglas. También si vivís como vos querés, te drogás, todas esas cosas, podés apestarte, porque es así, podés morir. Y ni hablemos de lo que es la mafia que está detrás de la prostitución y todas esas cosas, que cuántas chicas mueren ahorcadas, mueren de las peores maneras, y ni hablar de los morbosos que a veces contratan a estas chicas y terminan en cualquier cosa tirada en un barranco por ahí. Y también estamos viendo últimamente que las preciosas sectas que hay acá con tanta libertad matan a sus víctimas, las tiran por ahí y no pasa nada. Y vemos los templos llenos de imágenes. Y Dios dice bien claro, no adoraréis imágenes. Es un pecado abominable. Tenga la cara que tenga la cara de San la Muerte como que tenga la cara de uno buenito. La adoración de imágenes es una abominación ante Dios. Arrodillarme ante una imagen es una abominación ante Dios y lo tengo que saber. Si nadie me lo dice, no lo voy a saber. Pero si Dios me dice que no te harás imagen ni de yeso, ni de madera, ni de oro, ni de plata, ni de nada, de ningún tipo de cosas que estén creadas, sino que hay que adorar al Creador, entonces si yo no lo hago es porque yo no quiero. Y si me lo están diciendo es para que yo aprenda y para que entienda. Amén. Pero eso no significa que nadie respeta las religiones de nadie. No es así. Lo dijo Dios. Y lo está diciendo por nuestro bien. Para que nosotros sepamos que solamente a Dios adoraremos en espíritu y en verdad, no en imagen y sonido. Amén. Quizás es dura esta palabra, hermanos, pero tenemos que decir las cosas tal cual Dios las dice
y no mentirle al pueblo, pues yo puedo decirle, sí, vos hacés la que quieras, vos hacés así, no importa, si salís con 25 mujeres está todo bien, vos venís a la iglesia está todo bárbaro, vos hacés tu vida, te querés emborrachar, emborrachate, querés fumar, fumá, querés salir acá, hacer tu vida, disfrutar. Yo puedo llegar a decir cualquier cosa desde acá, hermano. Pero ¿con qué cara me presento ante Dios? Si me llamé cristiana y se supone que estoy dando un estudio sobre algo que tenga que ver con la doctrina. ¿Con qué cara me presento ante Dios cuando yo te di ese consejo? Sería una ciega guía de ciega y ambos caeríamos en el hoyo. ¿Amén? Entonces, hermanos, cuidemos nuestra vida ante Dios en santidad. Dios no quiere que seamos engañados, ni por religiones ni por sectas. La Biblia está totalmente prohibida en las escuelas en Estados Unidos. Antes la Biblia era parte, como si fuera el manual de clase, donde las Biblias estaban en todas las escuelas. Pueden averiguar por historia lo que quieran, yo no estoy mintiendo. La Biblia era parte de las escuelas, de la enseñanza, ¿sí? Ahora no solamente están prohibidas, aún estaban haciéndole juicio a una escuela cristiana, creo, por una imagen que tenían de la bandera de Estados Unidos y dos nenitas orando. La imagen en la dirección ya les molestaba a la gente que no cree en Dios. Ellos tienen derecho a hacer lo que se les da la gana, pero que nadie les vaya a decir nada a ellos. Ellos pueden pisar la fe de cualquiera, ellos pueden romper lo que quieran, con las leyes pueden hacer y deshacer como tienen ganas. Pero nadie les pise un callito a ellos, porque estamos discriminando. Pero el que no cree en Dios y el que rechaza a Jesucristo va a ir al infierno. Y eso no lo digo yo, lo dice Jesús. Agárresela con Jesús entonces. ¿Amén? Dios no es hombre ni se arrepiente de lo que dice, y su palabra es verdad. Y si su palabra dice que toda persona que niega a Cristo, toda persona que no cree en Dios, toda persona que niega totalmente la existencia de Dios, es una persona necia. Lo dice la Biblia. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces no es que uno discrimine o no discrimine, lo dice el Señor. Porque todas las cosas me dan pruebas indubitables de que Dios existe, y por ningún método científico puedo comprobar la inexistencia de Dios. Por ningún método científico usted me puede comprobar la inexistencia de Dios. Pero yo tengo miles de pruebas del amor de Dios, y uno de ellos es que me transformó la vida. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Amén. Ninguna religión te puede cambiar tu ser. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder para hacerlo. Amén. Seguimos un segundito más con respecto a las prácticas. En un estado de Estados Unidos se va a implementar un libro de prácticas satanistas por ley. O sea que de la Biblia pasamos a esto. En las escuelas públicas cercanas también está todo lo que tenga que ver con brujería, hechicería, magos, adivinos, elfos, duendes, hadas y todas esas cositas lindas que conocemos. Ahora usted lleve una Biblia y le prende en fuego usted junto con la Biblia. Hable de Cristo y le prende en fuego usted con la Biblia. Pero hable de todas las cosas que quiera, prepare con los chicos una poción mágica para embrujar a alguno y todos se matan de risa y vienen a su clase y le ponen un 10. Eso se lo puedo asegurar. Practique yoga con sus alumnos. Practique meditación trascendental con los chicos. Eso no va a tener ningún problema. Pero no se les ocurra decirle que Jesús los ama, porque ahí va a tener la persecución. Usted me está entendiendo, ¿no? ¿Hasta dónde estamos llegando? Hay persecución psicológica, hay persecución de lo que sea, pero hermanos, tenemos que estar preparados. Por eso mismo nosotros tenemos que tener bien claro quién es Dios, cuál es mi identidad en Dios, y estar preparados porque las señales están cumplidas. Hermanos, no es hora que estemos en babia, no es hora que estemos en cualquier cosa, me da lo mismo. Hermanos, es hora que nos despertemos. Lo peor de todas las señales que tienen que ver con la iglesia en sí está en Apocalipsis 3:16.
Apocalipsis 3:16 nos dice en 2 o 3 palabritas cómo está la iglesia actualmente, que eso es una de las señales que más que nada nos dice, ya viene Jesús. Pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Lo dice Dios. Usted tomó un vaso de agua tibia, le causa náuseas. Es un asco. O sea, tomate un agua fría, sí la soportás. Te tomas un vasito con hielito, qué rico, ¿no? Por lo menos te quita la sed y es buenísimo. Te tomas un té y es riquísimo. No lo vomitás. Pero al tibio, un vaso de agua tibia, la vomitás. Te da asco. Es lo peor que puede haber. Así somos nosotros delante de Dios, cuando no nos definimos y andamos dando vuelta y picoteando acá y picoteando allá y picoteando del otro lado, y vamos a terminar en el infierno, porque estamos tibios, no nos congregamos, no buscamos de Dios realmente en nuestras casas, no oramos lo suficiente, no leemos la Biblia lo suficiente, buscamos chimentos, cosas, recortes de diario y cosas que nos parece que nos da la sabiduría del más allá y del más acá, y nada que ver, hermanos. La verdad está en la Biblia, esta es la palabra de Dios, es el secreto de todo hombre y toda mujer que quiera conocer a Dios. Acá están los secretos de cómo conocerlo. Amén, no es tan difícil. Pero nosotros debemos echar raíces, debemos enraizarnos en un lugar, debemos empezar a dar frutos y empezar a predicar, porque si no, viene Cristo y nos quedamos dando vueltas en el desierto. Lo peor de todo es la tibieza espiritual. No somos ni fríos ni calientes, o sea, no estamos afuera porque nos da cosita estar afuera y hacer lo que se nos da la gana, pero tampoco estamos metidos en las cosas de Dios, tampoco estamos sumergidos en las profundidades de Dios porque no nos conviene, porque no tenemos ganas de cambiar, no tenemos ganas de que Dios nos trate, no tenemos ganas de que Dios nos transforme. Hermanos, Dios hoy nos dice en su palabra, La historia se sigue escribiendo, la presencia de Dios es real.